Sí, dura 20 días nada más, creo. Ya está grabando. Entonces, retomando entonces, las hipótesis son movimiento horizontal de la masa M. La masa está sujeta a fuerza del resorte Fk, a fuerza de fricción Fb y a la fuerza F de t, que es variante, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Y digamos aquí también otra hipótesis, que la masa M mayúscula, digamos, está sujeta a la fuerza gravitatoria, ¿no?, de gravedad. Entonces aquí tenemos la G y la ponemos hacia abajo, ¿no? ¿Alguna otra hipótesis que hagamos? Pues a lo mejor nada más para especificar, el movimiento es en un plano, ¿no? El movimiento es en el plano XY, ¿no? Y aquí voy a poner pues, un sistema de referencia. Ahorita lo voy a poner en cualquier lado, pero después vamos a identificar el punto que nos interesa, ¿no? Ok. Bueno, dudas hasta aquí, ¿no? Ok. Aquí también el ángulo se mide desde la vertical, ¿no? Con ángulos positivos en ese sentido, antihorario, como algo normal. Entonces consideramos ahora, pues plantear, como son dos masas, pues tenemos que plantear tantos diagramas de cuerpo libres como masas, ¿no? Entonces vamos a apuntar el diagrama de cuerpo libre de la masa M minúscula, ¿no? O sea, del carrito. Entonces si planteamos el diagrama de cuerpo libre del carrito como una masa puntual, entonces tendríamos aquí la masa M minúscula y que estaría sujeta a varias fuerzas, ¿no? Aquí de principio pues vemos la fuerza F de t que va en esta dirección, F de t. Y también vemos que hay la fuerza de la barra, que iría en la dirección de la barra. En realidad no sé si empuja o tira, pero la voy a poner en ese sentido, ya las ecuaciones me lo dirán. Le voy a poner que es una fuerza T. ¿Qué otras fuerzas tenemos? La del resorte, ¿no? La del resorte, ¿hacia dónde tiende a hacer el movimiento? Se opone al movimiento, no es restitutiva, entonces la voy a poner en ese sentido. Aquí le voy a poner Fk. Y pues también tenemos la fuerza de fricción, que también se opone al movimiento, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Y esta es Fb. ¿Hay alguna otra fuerza que tengamos? Pues parece que no, ¿verdad? Ahora lo importante es, el diagrama de cuerpo libre está ahí, pero hay que definir el sistema de referencia respecto del cual vamos a medir la posición. Entonces yo lo pudiera poner, por ejemplo, por acá, en donde está empotrado el resorte con la pared. Aquí es Y y aquí es X. Y digamos, yo podría asumir que en un inicio el resorte está en estado de reposo, que yo voy a medir las X0 desde aquí, ¿no? Entonces aquí vale 0. X igual a 0. ¿Para qué? Pues para no tener que medir la longitud inicial del resorte, ¿no? Pero lo puedo poner, al final de cuentas es una constante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, la Y, pues esa sí estaría también aquí, ¿no? La Y la mediría en positiva aquí, a partir de donde está la masa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, podemos plantear las leyes de Newton. Bueno, la ley de Newton en los dos ejes coordenados, ¿no? Tenemos sumatoria de fuerzas. Entonces ya puedo escribir aquí el sistema de coordenadas, exactamente donde está la masa, si lo ven. Bueno, lo voy a poner de otro color para que lo diferencien de lo que es el sistema. Aquí tenemos la coordenada Y. Y aquí tenemos la coordenada X. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones. A ver, las voy a escribir con color negro. Entonces ahora escribimos la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en Y.
Entonces, para la ecuación 1, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos? F de t, positiva, ¿no? En la dirección X. Tenemos t. La componente X de t sería, ¿qué componente? Y la consideramos el ángulo medido desde acá abajo. ¿Seno? Sería el seno, ¿no? Sería también positiva, ¿no? Sí, T seno de... Más t por el seno del ángulo. Luego tendremos la fuerza del resorte, que en este caso es menos k, por la deformación, que en este caso, como la estoy midiendo desde ahí, sería x, porque aquí acuérdense que x aquí es 0, donde se está moviendo la masa m, y menos la fuerza de fricción, que es una constante v por la velocidad, que es x punto, ¿no? Y todo tiene que ser igual a la masa, perdón, igual a la masa por la aceleración en x. ¿Cuál es la aceleración en x para este caso? Pues la aceleración de la masa, ¿no? Y las coordenadas de la masa, pues son nada más la coordenada x, ¿no? Entonces, esto tiene que ser igual a la masa por la segunda derivada de x respecto del tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, para la coordenada y, pues, ¿qué fuerzas veo en y? T nada más. Nada más. Entonces, ¿seguros? Nada más t. Pues sí, en realidad nada más hay t. A ver, pero asumiendo, voy a regresar un poquito a la parte donde están las hipótesis. Esta hipótesis de movimiento horizontal, lo que me asume es que se está moviendo en esta dirección nada más, pero el que se mueva en esa dirección es debido a estas restricciones que están aquí, ¿no? A esta que está aquí y a esta que están aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo dejé así de manera deliberada para que observaran lo siguiente. Si nada más considero la fuerza de tensión, que sería positiva o negativa, ¿no? Sería menos t por El coseno. el coseno del ángulo. Y todo eso tendría que ser igual a la masa, porque es la única fuerza, ¿no? Por la aceleración en y, que es la coordenada y dos puntos, ¿no? Como asumimos que no hay movimiento en el eje y, entonces esto tendría que ser igual a 0, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tendríamos es que t, bueno, t por el coseno es igual a 0. ¿Y cómo es posible que eso sea igual a 0? Tendríamos que considerar la normal, ¿no? Así es, tenemos que considerar, en realidad aquí no estamos diciendo, digamos, la hipótesis de que el movimiento sea en una dimensión no significa que no haya fuerzas. De hecho, lo que estamos diciendo es que existen esas fuerzas, ¿no? Y de hecho aquí no la dije, pero aquí hay una fuerza de reacción, le voy a poner R. No sé si es hacia arriba o hacia abajo, pues aquí obviamente veo que es hacia arriba, pero si la tensión es hacia arriba, entonces la reacción sería hacia abajo, ¿no? Entonces le voy a poner más R y es igual a la masa por la aceleración, que en este caso es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación, la ecuación de Y, pues en realidad es una ecuación de equilibrio. ¿Sí? Y esta es una ecuación dinámica, como tal, de movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas? De acuerdo. ¿Dudas? ¿No? Vamos ahorita hacia adelante. Ahorita vamos armando el modelo del sistema. ¿Dudas otra vez? No, profe. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de la masa M mayúscula. Entonces, yo lo voy a plantear. Voy a escribirlo por aquí. Entonces voy a poner la masa M mayúscula por aquí. Y esa está sujeta a ¿qué fuerzas? Está sujeta a la fuerza del peso, que va hacia abajo. Y está sujeta a la fuerza de tensión, que va hacia arriba. Y que pues tiene aquí una componente del ángulo θ, ¿no? Por ángulos opuestos por el vértice. ¿Alguna otra fuerza que tenga la masa M?
No, parece que no, ¿verdad? A ver, me regreso un poquito. No solamente serían esas, ¿no? Es lo que menciona. De hecho, no menciona que hay fricción, por ejemplo, entre el entorno de la masa M y el componente de giro, ¿no? No menciona nada de eso. Entonces, bueno, vamos a considerar solamente esas dos fuerzas y vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa M mayúscula por la aceleración en X, y sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa M mayúscula por la aceleración en Y. Ok, entonces vamos a plantear las fuerzas, pues aquí ya las podemos ver, componentes, pero aquí hay un detalle interesante. ¿Cuánto vale la aceleración en X y cuánto vale la aceleración en Y para este caso? Acuérdense que mi sistema de coordenadas está por acá. Este es mi X y este es mi Y, ¿no? De hecho, lo podemos medir desde la base como lo habíamos puesto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la coordenada en este sistema de referencia, en el 0, de la masa M? En X, pues tendría esta distancia que es X, es la X que representa el movimiento de la masa M minúscula, más este pequeño cachito que está aquí, ¿no? Que es una componente de la longitud, que es L por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, más L seno de teta. Entonces, la componente, vamos a calcular la aceleración a partir de las posiciones. Entonces, la posición de M, posición, me equivoqué, que lo voy a borrar. Posición, o las posiciones de M son las siguientes. Entonces, X es igual a, X, le voy a poner X, M mayúscula, es igual a X más L por el seno de teta. Y YM mayúscula, ¿a qué será igual? Pues no hubo desplazamiento, ¿no? No hay desplazamiento en Y debido a la masa, pero sí hay un desplazamiento en Y negativo respecto al movimiento de L, ¿no? Que sería la componente del coseno, ¿no? Sería menos L por el coseno de teta. Sería, voy a poner aquí 0, porque es 0 de Y, de la componente de la masa M minúscula, menos L, ¿okay? Menos L por el coseno de, menos L por el coseno de teta. Y con esto en mente, pues ya podemos, como tenemos la posición, podemos calcular la velocidad, y como calculamos la velocidad, pues podemos calcular la aceleración, ¿no? Entonces aquí la velocidad, aquí le voy a poner Bm, que sería la velocidad de m en x, sería igual a la derivada de esto, ¿no? Que sería la derivada de x respecto del tiempo, que es x punto, más la derivada de lo siguiente, que es esto, la derivada del seno, que es L, que es la constante, y la derivada del seno es el coseno de teta por la derivada del argumento respecto del tiempo, que es teta punto. ¿Cierto? Y aprovecho de una vez para sacar la aceleración en X de M. Para que M, para que sean iguales. Entonces, ¿aquí qué tendría? Pues la aceleración es la derivada de X, aquí me falta un X punto. Sería la segunda derivada de X más L, que es la constante, y que ahí es un producto de funciones del tiempo, ¿no? El coseno es función del tiempo y el teta punto es función del tiempo. Entonces la derivada es el coseno de teta por la derivada de la velocidad, o sea, la aceleración, más la velocidad por la derivada del coseno, y la derivada del coseno es menos el seno de teta por la derivada de teta, que es teta punto. Entonces aparece teta punto al cuadrado. ¿Dudas? ¿Dudas cómo se obtuvo esta velocidad? ¿No? La velocidad de la masa en Y, pues se obtiene de manera similar. En este caso sería L por el seno de teta
por teta punto. Y la aceleración en Y sería igual a la derivada de eso, que sería L por la derivada del producto, que es el seno de teta, por la segunda derivada de la posición angular, más la derivada del seno, que ese sí es positivo, que es el coseno de teta, por la derivada del argumento, que es teta punto, por teta punto, pues queda teta punto al cuadrado. ¿Dudas hasta allí? ¿No? Ok, bueno, entonces ya podemos plantear ahora sí, la sumatoria de fuerzas. En X, ¿qué fuerzas tenemos? La componente en X de la tensión, o de T, que en ese caso, ¿cuál sería? Pues menos T por el seno, es negativa, ¿no? Respecto a mi sistema de referencia sería menos T por el seno de teta. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y ahí ya no hay ninguna otra fuerza en NX, entonces eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, que es todo eso que tenemos allá arriba, que es X2 puntos más L por el coseno de teta, teta 2 puntos, menos el seno teta por teta punto al cuadrado. Entonces esta es la ecuación en X. Y en Y, pues ¿qué fuerzas tenemos en Y? Pues tenemos la tensión, la componente vertical, que sería el coseno, ¿sí? Sería T por el coseno positivo, T por el coseno de teta. Hacia abajo tendríamos el peso, menos la masa por la gravedad. Aquí le voy a poner W es igual a mg. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y, que la tenemos aquí, que es L por el seno de teta por teta 2 puntos, menos, el coseno de teta por teta punto al cuadrado. ¿Dudas? ¿Dudas? Algo que no haya quedado claro. ¿No? Ok. Entonces, bueno, observando las ecuaciones, les voy a poner número. A esta le voy a poner la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. Esta es la ecuación 3. Y esta es la ecuación 4. ¿Cuáles de ellas me sirven para obtener el comportamiento? ¿O con cuáles de ellas yo defino completamente el comportamiento o la descripción del movimiento del sistema? El sistema está compuesto por la posición de la masa M, que tiene coordenada X y Y, pero que en este caso pues solamente estamos viendo el movimiento en X, entonces solamente 1, es decir, la ecuación que tenemos aquí. Y en el caso de la posición de la masa M mayúscula, tenemos dos ecuaciones, las coordenadas X, que es esta, y la coordenada Y. Pero si se dan cuenta, no aparecen explícitamente las coordenadas X y Y de la masa M mayúscula, más bien aparecen la dinámica en función de las variables X, que son la posición de la masa, y teta, que es la orientación de la masa, ¿no? M mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, en general, este sistema se puede representar por esas dos ecuaciones, ¿no? Y de hecho, a ver, aquí en la ecuación 1, ¿conocemos f de t? Sí, porque es algo que nosotros damos, no sabemos cuánto vale. Conocemos la rigidez del resorte, conocemos la fricción, la masa, pero algo que no conocemos, y teta lo medimos, de hecho, y x pues también lo medimos, la velocidad y aceleración también, pero esta tensión no la conocemos, ¿no? De hecho, la podríamos obtener de aquí, de esta ecuación de equilibrio, porque están igualadas a 0, si pudiéramos medir pero pues en general no se mide esa reacción, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación sí es una ecuación de equilibrio que me serviría para calcular T, pero si midiera R. Como no la estoy asumiendo que la mido ni nada por el estilo, entonces, pues en realidad T es una incógnita, ¿no?
Y acá, en las otras ecuaciones, en la 3 y en la 4, también aparecen las posiciones, las masas, los ángulos, etcétera, pero también aparece t, aquí y acá. Entonces, es una incógnita en las ecuaciones 1, 3 y 4, que son las que nos sirven. De hecho, las voy a escribir acá para que quede ya en una sola hoja y podamos analizar qué hacer con ellas. Entonces, la primera ecuación que obtuvimos para el sistema es algo así como m minúscula por x2 puntos. Les voy a pasar ya todo positivo, lo que conozco sería más kx. Bueno, más, le voy a poner en orden de las derivadas. Entonces voy a poner primero la de velocidad. Bueno, otra vez. Más b por x punto. Más k por x. Menos, a ver, regresándome, si sería, si estoy pasando todo, digamos, para este lado, entonces sería más k, y luego menos t, seno de teta, igual a f de t. O si no, lo dejo todo del otro lado, f y la t, para que tiene que ser igual a la f de t más t por el seno de teta. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, pues es la 3, digamos. Esa sería m, pues, m mayúscula, sería m mayúscula, por x, lo voy a escribir así, acotada como mx2 puntos más l, m que multiplica a x2 puntos más l por el coseno de teta, por teta 2 puntos, menos el seno de teta por teta punto al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a menos t por el seno de teta. Tiene que ser igual a menos t por el seno de teta. Pero ven aquí algo curioso. Si yo despejo t seno de teta de esta ecuación, la puedo sustituir aquí. Y pues me va a quedar una ecuación. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto sería t seno de teta? Pues sería todo esto menos f de t. Entonces lo voy a sustituir de manera directa. Entonces va a quedar m multiplica a x2 puntos más l por el coseno de teta por teta 2 puntos al cuadrado. Teta 2 puntos menos el seno de teta por teta punto al cuadrado, es decir, al cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual a, bueno, si lo paso del otro lado sería positivo y entonces lo voy a pasar sumando. Y todo, de aquí yo puedo obtener que t seno de teta sería igual a que a m x2 puntos más bx puntos más kx menos f de t. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Entonces pasaría positivo, sería más todo esto sería m x2 puntos más bx punto más kx menos f menos f de t, y todo esto es igual con 0, ¿no? Es una ecuación. Y si se dan cuenta, esta ecuación pues ya no tiene incógnitas, ya todo depende de x punto, x2 puntos y teta 2 puntos, 2 puntos. Entonces esta ya es una ecuación que podemos utilizar. Y la otra es la de y, ¿no? La de y es, a ver, m por l seno y todo es igual a t coseno, que entonces sería m. Sería m por l multiplica al seno de teta por teta 2 puntos más
el coseno de teta por teta punto al cuadrado. Y todo eso tiene que ser igual a t, lo voy a escribir completo, por el coseno de teta menos mg. Eso es lo que habíamos escrito acá. Y bueno, igual, así como obtuve t seno, pues puedo calcular t de esta misma ecuación. Nada más es lo mismo, nada más que dividido sobre el seno, y lo puedo simplificar al sustituirlo aquí, ¿no? En esta ecuación. Entonces me quedaría m, que multiplica a L por el seno de teta por teta 2 puntos, más el coseno de teta por teta punto al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a t, y t pues lo voy a sustituir completo, que es m x2 puntos más b x punto más kx menos f de t, y todo dividido sobre el seno de teta, y todo multiplicado por el coseno de teta y menos mg. Y bueno, como es una ecuación, aquí la puedo multiplicar toda por el seno, y pues me va a quedar ya sin este denominador, que está medio raro ahí, medio feo. Entonces me va a quedar, ya simplificando un poquito, me va a quedar m, que multiplica al seno de teta por L seno de teta, teta 2 puntos, más el coseno de teta por teta punto al cuadrado. Y todo eso, como ya está multiplicado por el seno, pues nada más me va a quedar toda la parte de arriba multiplicada por el coseno, y multiplicado por el seno, ¿no? Entonces, lo voy a pasar para el otro lado de signo negativo para que me quede igualada con 0 igual. Entonces me va a quedar menos todo el paréntesis m x2 puntos más b x punto, porque acuérdense que el m multiplica todo, más kx más menos f de t, todo eso por el coseno de teta, y menos mg por el seno teta, y todo eso tiene que ser igual con 0. Entonces tenemos una segunda ecuación que igual ya no depende de la tensión. Y tenemos dos ecuaciones con dos, digamos, incógnitas otra vez. Como en este caso, pues las incógnitas son x y teta. Y tenemos dos ecuaciones diferenciales para poderlas resolver, que son, pues ya que estas que escribo aquí, la ecuación, si quieren le ponemos 5 y la 6. Entonces, al resolver 5 y 6 para x de t y teta de t, se especifica completamente el movimiento del sistema. O del sistema. Ok. ¿Dudas o comentarios respecto a algún paso que no haya quedado claro? ¿Dudas? Yo nada más quisiera confirmar que hicimos todo esto dejándolo en términos de datos que sabemos y de la posición, aceleración y velocidad, ¿no? Sí, de hecho, otra vez es como recuerdan, por ejemplo, la ecuación del masa resorte amortiguador. Necesitamos conocer x de t, ¿no? Entonces integrábamos y salía la función. Aquí, pues, necesitamos conocer x de t y teta de t, porque toda la función 5 y la función 6 son funciones que dependen de x y de teta. Y claro, bueno, como les había dicho, de f de t.
Pero de hecho, si canceláramos, por ejemplo, el término f de t, las dos ecuaciones dependen tanto de x como de θ y de sus derivadas. Entonces se pueden resolver de manera numérica o de manera exacta no estoy seguro por las no linealidades, porque aparecen senos y cosenos, ¿no? Y velocidades al cuadrado. Yo creo que no no tendrían solución cerrada, pero numéricamente sí. Y de hecho, las podemos expresar, digamos, esto me faltó un paréntesis. Las podemos expresar también matricialmente, ¿no? ¿Recuerdan ayer lo que hacíamos? A ver, donde, por ejemplo, hacíamos una matriz, multiplicaba a las derivadas y luego nos quedaba igual a otras matrices o a otro vector. Lo mismo lo podemos hacer acá. ¿Cuáles son las variables de interés x y θ, no? Entonces yo podría escribir una matriz que multiplica al vector x 2 puntos, θ 2 puntos, y todo esto sería igual a... Ahorita lo voy a poner como un vector porque no es lineal, pero ¿qué estructura tendría? Entonces vemos la primera ecuación que multiplica a x 2 puntos. Pues multiplica, bueno, lo voy a poner en otro color. Multiplica este término y multiplica este término, ¿no? Entonces se puede escribir como m mayúscula más m minúscula. Y ahora, ¿qué multiplica a θ 2 puntos? Pues m por l por el coseno de θ, ¿no? Todo este término que está aquí. ¿Lo ven? No hay otro que multiplique a θ 2 puntos. Sería m por l por el coseno de θ, ¿cierto? Y eso, pues ya, eso me daría los dos primeros términos, ¿no? Y del otro lado paso todos los demás, ¿no? Por ejemplo, me quedaría el término que corresponde al seno, ¿no? Este sería negativo, pero pasándolo del otro lado sería positivo, ¿no? Pasándolo del otro lado cero. Sería ml por el seno de θ por θ punto. Sería más ml por el seno de θ por θ punto al cuadrado. Ese sería ese término. Y luego todo esto pasaría de positivo, pasaría a negativo. Sería menos todo el término completo. M x 2 puntos. No, este ya no pasaría. Perdón, este ya no pasaría porque ya lo completamos. Sería menos b x puntos. B x punto. Más kx. Más kx. Y menos f. Todo esto es el vector completo. Entonces, si yo multiplico esta fila por este vector y lo igualo a esto, pues voy a recrear esta ecuación. Y lo mismo lo puedo hacer con esta otra ecuación. Entonces, aquí que multiplica a x 2 puntos. Pues parece que nada más este que tenemos aquí, ¿no? Entonces es una m minúscula. M minúscula. Que multiplica a θ 2 puntos. A θ 2 puntos multiplica, pues parece que todo esto de aquí, ¿no? Sería... m por el coseno, miren. Aquí se me pasaba el coseno. M por el coseno. Eso me da ese término. ¿Qué multiplica θ 2 puntos? ml por el seno cuadrado de θ. ¿Sí lo ven? Aquí está. En esta parte. ml por el seno cuadrado de θ. Y ya no hay nada más que multiplique θ 2 puntos. Más ml por el seno cuadrado de θ. Eso multiplica θ 2 puntos. Y todo eso tiene que ser igual a lo demás, que es esto y todos los demás términos, ¿no? Entonces, en este caso quedaría menos, como es positivo, menos m seno por coseno, menos m por ml seno por coseno, l seno θ coseno θ por θ punto al cuadrado. Por este y por este término de θ al cuadrado. ¿Sí? M seno L coseno
z punto al cuadrado, y luego todo este pasaría positivo, más bx punto, y luego más mgz, más bx punto, más kx, menos f de t, todo esto, y más mgz, ¿no? Etc. Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, pues otra vez, este vector grandote, digamos, lo puedo expresar esto como si tuviera una matriz m barra, que multiplica a un vector de estados, si dos puntos, es igual a una función que depende de chi, ¿sí? Porque este chi dos puntos, pues aquí está x, ¿no? X y sus derivadas, ¿no? Entonces, yo voy a poder resolver este sistema más o menos así de la siguiente manera, expresado como m a la menos 1 barra multiplicado por la función f esta de chi y de chi punto, ¿no? Porque depende de las dos, de las posiciones y de las velocidades. ¿Ok? De manera directa. ¿Dudas? Yo nada más tengo la de f de t. El primer f de t es positivo, ¿no? El primer f de t es positivo. Sí, ese de ahí. No, porque está multiplicando a todo. Bien, pasé todo esto a negativo, menos, y multiplicando a todo. Ah, ok, sí, perdón, no vi ese signo. Ya, gracias. Y el otro es negativo y pasa a positivo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿dudas? ¿Otra duda o comentario? ¿No? ¿No? Bueno, todo esto que hemos revisado, entonces, es más o menos el proceso de modelado que se sigue por la segunda ley de Newton. Entonces, como se dan cuenta, es un proceso un poco tedioso, complicado. De hecho, estos modelos de los sistemas que hemos visto son más o menos conocidos, pero el modelo de un sistema nuevo o de consideraciones sobre estos mismos sistemas extras, pues puede llevar su tiempo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las hipótesis, con los consideraciones que hagamos para el modelado y las consistencias con los sistemas de referencia que utilicemos, ¿no? Para llegar a ecuaciones que sean consistentes y correctas. Entonces, digamos, hasta aquí vemos los sistemas más o menos que vamos a ver, lineales, rotacionales y mixtos, con la fuerza, con la sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración, es decir, con la segunda ley de Newton. Como se puede dar, es otra vez un procedimiento un poquito tedioso. Entonces, hay una herramienta que nos ayuda a simplificar este proceso que se llama ecuación de Euler-Lagrange. Esas mañana les voy a mostrar cómo la podemos aplicar de manera muy sencilla para este tipo de sistemas y poder llegar a las ecuaciones de movimiento de manera más sencilla, ¿no? Simplemente haciendo las consideraciones adecuadas, ¿no? Y respetando la ecuación que vamos a obtener. Bueno, otra vez, terminando el modelado de sistemas sistemas mecánicos con Euler-Lagrange, que seguramente mañana lo vemos rápidamente, y probablemente el viernes, con algún ejemplo, terminaríamos, digamos, la parte de modelado mecánico, y ahora sí nos pasamos a la parte de solución numérica, ¿no? Para no seguirme con eléctricos y luego, digamos, mucha teoría y después no vemos cómo solucionarlos, ¿no? Entonces terminamos los mecánicos y nos metemos a su solución, a su simulación, y luego vemos los eléctricos, y la simulación de los eléctricos es igual a la de los mecánicos, nada más que el modelo pues cambia, ¿no? Y ya cerramos la unidad, bueno, la primera parte con un sistema que sería un sistema electromecánico, en donde integramos un sistema mecánico, electrónico, y también le ponemos un poquito de control para que considere más un sistema mecatrónico. Todo dentro de un solo modelo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, No, todo bien. entonces por hoy le dejamos aquí.
Oiga, profe. Sí. Es que a mí se me estaba lagueando un poco. ¿Será que si me sale alguna duda le pueda preguntar al ratillo? Sí, claro, de todos modos está grabado. O sea, sí, por eso, o sea, después de que lo vea. Sí. Es que hubo partes que se trabaron. Ujú. Bueno, gracias. Ok, entonces nos vemos mañana a la 1 de la tarde. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias.